Grandes traidores a España desenmascarará a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar historias de diversos personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Este libro, por tanto, es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos conocer a los enemigos del presente. Y les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. Tal como está redactada, la Ley de Memoria Histórica, ¿es justa o es sectaria? Si ustedes creen que es sectaria, 905 80 81 40. Si creen que es justa, 905 80 81 41. Y seguimos ante la cruzada iniciada por el Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios para cambiar las placas con los nombres del callejero. El PP de Leganés, hace ya un año, decidió contraatacar y presentó una iniciativa para proponer el cambio de nombre de algunas calles del municipio, pero a la inversa. Propuso, por ejemplo, quitar las calles que allí tienen La Pasionaria, Federica Montseny, Juan Negrín, Francisco Largo Caballero y José Díaz Ramos. La alcaldía, controlada por el PSOE, se negó en rotundo. Tenemos comunicación con el portavoz del PP en Leganés, don Miguel Ángel Recuenco. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntenos cómo acabó esa iniciativa. Pues aquella iniciativa no terminó como a mí me hubiese gustado que terminase, pero por lo menos sirvió para frenar el ataque al que Podemos, Leganés y el Partido Socialista querían hacer al cambio de calles en Leganés. Concretamente, ellos propusieron el cambio de calles de 3 generales y luego querían proceder al cambio de todo el nombre de las calles que llevaban la nomenclatura y el nombre de anteriores alcaldes de Leganés. Resulta que a la hora de cuando nosotros propusimos la modificación y dijimos que se quitasen también aquellas calles que afectaban pues, a Largo Caballero, a La Pasionaria y a aquellas otras personas vinculadas al régimen comunista y socialista, porque la ley nos amparaba para eso, pues ellos directamente frenaron y dijeron no nos vamos a meter más en este embolado, que si no al final esto vamos a terminar mal, ¿no? Y conseguimos frenar pues aquello que ellos pretendían, que era hacer una historia única y propia del nombre de las calles de Leganés. Por lo menos eso lo conseguimos. ¿Y se sorprendieron los partidos de izquierda de que el PP reaccionase aplicando su misma ley, pero contra los criminales republicanos? Totalmente, y te digo el porqué, Javier. Ellos se pensaban que la ley de memoria histórica solamente la podían utilizar ellos. Y bueno, haces una lectura de la misma, a mí no es una ley que me guste, ¿no? Que me apasione, porque creo que además volver a remover todo el pasado no es bueno. Pero haciendo una lectura tanto del artículo 1, que habla del objeto de la ley, así como del artículo 15.1 de la ley de memoria histórica, los dos artículos te hablan de hacer una reparación y de quitar todo aquel tipo de placas, nomenclaturas, signos que atenten hacia otra parte o que revuelvan un poco todo lo que supuso el régimen franquista por un lado, y en eso no hay ningún tipo de dudas, pero por el otro lado también durante la guerra civil. Claro, si tú coges la palabra durante la guerra civil, pues por desgracia en España hubo asesinos en un sitio y hubo asesinos en el otro. Esa es la realidad. Hubo un enfrentamiento entre hermanos y evidentemente hubo tiros por un lado y hubo tiros por el otro. Y bueno, todos conocemos las legendarias frases de La Pasionaria, ¿no? O la exaltación al odio de Largo Caballero, o lo traidor que fue Negrín con los suyos propios y evidentemente con los ajenos. Evidentemente cuando tú haces un contraste histórico, lo pones encima de la mesa y además tienes el amparo de la ley, de la propia ley que ellos pusieron en marcha y en la que ellos se querían amparar, pues claro, se quedaron totalmente bloqueados y dijeron vamos a parar esto, cortamos aquí con el cambio de 3 calles de Leganés y no siguieron adelante. Todavía a fecha de hoy en Leganés hay una estatua de La Pasionaria, ¿no? Sí, a día de hoy hay una estatua de La Pasionaria. Yo ya dije hace tiempo que para alguien como yo, que nací en el año 76, pues bueno, yo he visto en mis calles la estatua de La Pasionaria, he visto en mis calles una estatua de Che Guevara, tenía una calle al general Muslera,
un general, por cierto, otra calle al general Aranda, un general que, por cierto, hizo frente a Francisco Franco en su día, cuando dijo, oye, que hay que acabar ya con la dictadura, tiene que venir la monarquía. El general Aranda fue apartado por Franco, o sea que el propio, y sin embargo, la gente de izquierdas de Leganés, que no conocen esa historia o no la quieren conocer, pues al contrario, fueron y le quitaron la calle al general Aranda. Cuando nosotros dimos el paso al frente, dijimos, mira, la pasionaria fuera, que todos es conocedora su famosa frase antes del asesinato de Calvo Sotelo, pues evidentemente se quedaron a cuadros. A día de hoy la tenemos. Vuelvo a decir que no es una cosa que nos afecta al día a día de Leganés. Para mí es un absurdo volver a remover todo esto, toda la historia de España, para lo bueno y lo malo. Es historia de España y lo que tenemos que hacer es conocerla, no volver a caer en los mismos errores, que no exista un odio entre los españoles, que por desgracia últimamente se ha alimentado fundamentalmente por la izquierda, pero es verdad que también hemos visto una reacción por el otro lado, y yo sabes que siempre que he acudido al programa, Javier, te lo he dicho, espero que ni unos ni otros hagan que nos toquen a la gente que somos de bien, a la gente que somos de paz, el ir a un enfrentamiento, porque lógicamente no se lo voy a perdonar absolutamente a nadie, ni a unos ni a otros. Siempre pongo el ejemplo de mis abuelos, a los que les tocó a uno luchar en un bando y al otro les tocó en el otro, y no porque ellos quisiesen, sino que les tocó. Evidentemente alguien les llevó a eso y quiero evitarlo, y evidentemente mientras que tenga la potestad, tenga la posibilidad de luchar contra ese tipo de enfrentamientos entre españoles, pues en mi humilde puesto de portavoz en Leganés lo voy a hacer frente a unos y frente a los otros. Y siguen varias calles, entre ellas una con el nombre de Largo Caballero. Sí, es así. Lógicamente, cuando uno no tiene la mayoría en el Pleno y estás en un Pleno dominado por Podemos, Más Madrid y Partido Socialista, pues lógicamente no puedes llevar a cabo tu cambio de calle o lo que a ti te gustaría y lo que tú desearías. Existe una mayoría plenaria que hay que respetar, pero por lo menos sí sirvió para frenar ese ataque y el uso partidista que se estaba haciendo de la Ley de Memoria Histórica, además bajo el apercibimiento también de una prevaricación. Y además todo esto alimentado, como sabes, en el pasado mes de septiembre se aprobó también por el Parlamento Europeo una disposición, no con carácter legislativo, pero que venía a invitar a todas las administraciones públicas a que cualquier vestigio, cualquier calle, cualquier ensalzamiento del comunismo y del nacionalsocialismo fuese quitado de las calles. O sea que si vuelven con esa guerra aquí en Leganés, pues aparte del aval que nos da la Ley de Memoria Histórica, tenemos el aval también de Europa, ¿no? Que ya lo ha recogido claramente, que este tipo de vestigios tienen que desaparecer de nuestras calles. Pues hay algo llamativo, hay un busto en homenaje al Che Guevara, nada menos. Sí, además es curioso, ¿no?, que ves a los colectivos LGTBI muy vinculados al Partido Comunista en las calles defendiendo una serie de derechos, y luego les ves que este Partido Comunista fue el que financió la estatua del Che Guevara en Leganés, cuando todos sabemos pues lo asesino que fue este señor y cómo persiguió fundamentalmente al colectivo de homosexuales, ¿no? Entonces yo creo que es, por un lado, ves la sinrazón, ¿no?, de la izquierda, ¿no?, en intentar, por un lado, acoger derechos y defender los derechos de la gente, en este caso del colectivo LGTBI, pero por otro lado el contraste, ¿no?, con ensalzar a figuras que les han perseguido históricamente. Yo siempre defiendo el derecho individual. Creo que, además como militante del Partido Popular, me dice, ¿qué ideales son los tuyos? Digo, si es que son muy fáciles de defender, los he mamado desde chiquitito, la libertad. Digo, y con la palabra libertad lo que me enseñaron es a tú ser libre y poder hacer lo que consideres hasta donde tengas una raya que empiezas a invadir el terreno del prójimo, que al final venimos también de la democracia cristiana y se trata de respetar al de enfrente, ¿no? Y vemos que esta gente de izquierdas dicen que defienden una serie de derechos, pero luego a la hora de la verdad es mentira, porque ensalzan la figura de auténticos asesinos, como por ejemplo el Che Guevara, y pues allí tenemos una estatua dedicada a él,
que me acuerdo que en una reunión que tuvimos de portavoces dijeron, pero Miguel Ángel dice, ¿te estorba la estatua? Digo, si no es que me estorbe, digo, pero al final es un asesino que no paga ni tasa por ocupación de la vía pública, y lo menos que podía hacer es pagar la tasa de ocupación de la vía pública, porque lo único que hace es estropear la ciudad de Leganés. Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Leganés, muchas gracias por atendernos y muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. La guerra del callejero ha tenido especial virulencia en grandes capitales. Manuela Carmena en Madrid o Ada Colau en Barcelona se tomaron muy a pecho esa labor de retirar los vestigios no deseados del pasado. Ambos ayuntamientos han legislado hasta la saciedad para cambiar nombres y en Madrid se han elaborado multitud de listados. Por ejemplo, en la calle Batalla de Belchite se cambia por el de Juana Doña, una dirigente comunista implicada en el asesinato de un comandante de la Guardia Civil. El capitán Cortés, defensor del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, pierde su calle para cedérsela a Manuel Chávez Nogales, un periodista sevillano que en la Guerra Civil se puso al servicio de la República. Los héroes del Alcázar pierden su placa para dejar sitio a Simone Veil, una sindicalista revolucionaria francesa que se unió a los anarquistas de la columna de Urruti. O la calle de Manuel Sarrión, el pasante del despacho de abogados de José Antonio Primo de Rivera, que fue fusilado por los republicanos en Paracuellos del Jarama, pasa a llamarse de Juan Zugazagoitia, un político socialista que fue ministro de Gobernación de Juan Negrín y jefe del Servicio de Inteligencia encargado de reprimir a los quintacolumnistas. Pero estos listados no siempre se elaboraron con el rigor necesario. Una de estas decisiones se le atragantó a Manuela Carmena. Los legionarios manifestaron su oposición a la decisión de la alcaldesa de retirar el nombre de su fundador, José Millán Astray, de una calle de Madrid. La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios se movilizó y se puso en marcha la Fundación Millán Astray, que inició una campaña para explicar los motivos por los que creían que esa calle debía conservar su nombre, y ganaron ante los tribunales. Millán Astray fundó la Legión en 1920, mucho antes de la Guerra Civil y del franquismo, por lo que la Ley de Memoria Histórica no era de aplicación. Guillermo, ¿en qué punto estáis? Porque habéis ido ganando todos los recursos que habéis ido presentando. Pues sí, la verdad es que esta calle, como digo, tiene su origen en el Callejero de Madrid en el año 1924, por unas causas que vienen en el libro a Parisi, del libro de las toponímias de Madrid, donde se pueden consultar el origen de todas las calles. Aquí viene claramente que es por haber luchado con 16 años en las guerras de Filipinas por España, siendo un chaval, como teniente, el haber fundado la Legión en 1920 y en sus 4 mutilaciones por la patria, que son horribles, ¿no? Entonces, además, se creó ese origen del callejero en un barrio que era el barrio de la Legión, que está al lado del Parque de San Isidro, y es un barrio de origen legionario, ¿no? Y lógicamente que la figura Millán Astray era una figura muy importante. No se consultó a los vecinos, para nada, o sea, hay un desprecio total, tanto que se dice de la voluntad popular. Los vecinos mayoritariamente querían, de hecho firmaron hasta 400 recursos que presentamos a Manuela Carmena. A doña Manuela Carmena le hicimos ver que era una decisión totalmente desafortunada, por muchísimos motivos, que además ha sido recogido por una sentencia magnífica. Lamentablemente, antes de que llegara esa sentencia, el Ayuntamiento de Madrid optó por ir por la vía de hecho y arrancó las placas, ¿no? Porque siempre van con la idea de, pues eso, provocar, ofender, molestar. Yo creo sinceramente que no les gusta el Estado de Derecho. De verdad, me ha tocado mucho debatir con el señor Chema Urquijo, que era el presidente o el director de la Oficina de Memoria Histórica, 70.000 euros al año, por estar ahí y quitar calles. Además, en el caso de Millán Astray se dijo que participó en el alzamiento, difícilmente, porque estaba en Argentina a miles de kilómetros de distancia. Se inventaron una cantidad de trolas. Claro, pero aquí habría que decir que en esto del limpieza al callejero, ni el PSOE, ni los comunistas, y mucho menos el Partido Popular se esperaba esta resistencia, porque el Partido Popular estuvo en la pomada con Ciudadanos. Crearon un comisionado de la memoria histórica que de expertos no tenían nada, y además hasta incluso el cardenal Osoro metió ahí a un cura rojo, el señor Santos Uría, que también ha purgado calles, que yo no sé qué narices pintaba la iglesia ahí, cuando todos sabemos que en Madrid, el Madrid de la Guerra Civil, quien sufrió, pues fueron, digamos, los desafectos al Frente Popular. Pero ya para acabar con tu pregunta y no extenderme más, lamentablemente el señor, el alcalde de Madrid, el actual alcalde de Madrid del Partido Popular, nos ha mentido a los veteranos legionarios de la plataforma Millán Astray. Nos dijo que iba a estudiar, él se ha leído muy profundamente, porque es abogado del Estado, esa sentencia, y dijo que estaba muy bien fundamentada. Pero lamentablemente el señor Martínez Almeida, en vez de reponer inmediatamente las placas y retirar ese recurso infundado,
ha preferido mantener la posición de los comunistas. Por lo tanto, en conclusión, mi conclusión final es que estamos igual que con Manuela Carmena, esperando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero el señor alcalde de Madrid del Partido Popular ha mantenido ahora mismo la misma posición con esta y con todas las calles. Pero estáis ganándole judicialmente a Manuela Carmena, y decirles que Manuela Carmena tuvo otros reveses, como por ejemplo cuando tuvo que recular con respecto a la retirada del monolito en memoria de los alféreces provisionales. Decidió por su cuenta y riesgo que fuera retirado, lo ordenó retirar sin tener competencia para ello y bueno, tuvo que corregir. Frente al Casón del Buen Retiro, este monumento estaba dedicado al cuerpo del ejército del bando nacional, al alférez provisional. Ante las bajas que se producían en dicho bando y la escasez de mando, se acuñó este grado durante la Guerra Civil para todos aquellos oficiales que se alistaban voluntariamente en el ejército. Eduardo, tú tienes una idea bien clara de lo que es el alférez provisional. Por supuesto, es un oficial universitario o bachiller que acude rápidamente desde el voluntariado falangista, requeté, desde el ejército regular, a alistarse en las academias de oficiales, salían con el grado de alférez para combatir en el bando nacional. Es una de las grandes aportaciones que hace el Ejército Nacional para que todo ese aluvión enorme de voluntarios que acuden a sus banderas de todos los territorios de España, porque de la zona roja se pasaba mucha gente, para vertebrar militarmente aquel aluvión de civiles que acudían a las banderas del Ejército Nacional y ponerlos a todos bajo mando militar, para que no ocurriera lo que finalmente ocurrió en el Ejército Rojo, que aquello se convirtió bueno, pues en el ejército de Pancho Villa. Hay una célebre copla que dice lo siguiente, porque como los ascensos en el Ejército Rojo los ganaba el más bestia, el más criminal, el más bruto, el que más había asesinado, o el que tenía una historia de luchador sindicalista en las calles de Madrid o de Barcelona y tenía cierta pericia en el manejo de las armas, pues se hizo muy célebre una copla que dice lo siguiente: alcalde de Peguerinos, mira que eres animal, pudiendo ser comandante te quedaste en capitán. Le propusieron al alcalde de Peguerinos, un rojo analfabeto, ser comandante de una unidad, y dijo que no, que él prefería ser capitán porque tenía más estrellas. El capitán tiene 3 estrellas de 6 puntas y el comandante una estrella de 8 puntas. Entonces le sacaron esa copla sus propios camaradas de armas. Alcalde de Peguerinos, mira que eres animal, pudiendo ser comandante te quedaste en capitán. Volviendo al monolito en memoria del alférez provisional, Manuela Carmena ordenó retirarlo, pero tuvo que recular y volver a colocarlo en su sitio porque había incumplido, no tenía competencias, pues estaba en un territorio, en una zona privada, al parecer. Una zona absolutamente privada. Pero eso, no estudian primero cuáles son sus competencias y la legalidad. Les da lo mismo. Ellos primero ejecutan, en todo el sentido de la expresión. Primero ejecutan y después que salga el sol por donde salga. Pero primero ejecutamos, llevamos a cabo, como estamos en el poder, llevamos a cabo nuestra sacrosanta voluntad. Sin consultar a los jurídicos del ayuntamiento, a los abogados que la alcaldesa de Madrid tiene asesorando. No. Como yo quiero quitar el monumento al alférez provisional, porque el alférez provisional fue un oficial joven y heroico del Ejército Nacional, y esto perturba mi memoria, no la historia, sino la memoria de la estalinista Manuela Carmena, pues lo quito. Y luego ya vendrán los recursos y a ver qué pasa. Pero primero llevo a cabo mi voluntad porque soy la alcaldesa. Ana, estos tropiezos en la aplicación de la ley de memoria histórica no han ensombrecido un poco determinadas decisiones. Tener una ley que en ocasiones se ha aplicado mal, ¿no la ha puesto en entredicho, quizá? No, a mí me parece que en absoluto. Es más, yo sigo opinando que la ley llega tarde. La ley de memoria histórica llega muy tarde. En cualquier caso, Manuela Carmena, como el resto de ayuntamientos, porque aquí solo se nombra a Carmena y a Colau por esa horror que se tiene desde la derecha a estas dos alcaldesas, pues se la acicate. Horror, en cualquier no, caso, asco. es como una ley aprobada en el Congreso. Asco. Bueno, yo utilizo el lenguaje que quiero, Eduardo, para ti es terminar, asco, para mí terminar. es otra cosa. En cualquier caso,
la ley la tienen que aprobar y cumplir, que es un Estado de Derecho, lo mínimo, cumplir la ley todos, que sale las normas que nos estamos todos. Entonces, las dos alcaldesas siguen la ley, y con un acuerdo en un pleno del ayuntamiento, aun teniendo la potestad, la alcaldesa que podía hacerlo, lo lleva al pleno del ayuntamiento. Entonces, pues me suena más a pequeños errores al hecho de tener que cumplir el error, como el hecho de que estaba en una propiedad privada. Pero un error, como se incumplen, más que el hecho de querer llevar la ley aprobada en el Parlamento. La verdad no depende de los plebiscitos democráticos. Pero es que tu verdad, la verdad sigue siendo la verdad aunque tenga 10 votos. Y la mentira es la mentira Eduardo, aunque tenga 40 millones de votos. No, Eduardo, no. ¿Nos entendemos? No nos entendemos porque no se impone las cosas. Y la ley de memoria histórica codifica contra la verdad. Contra la verdad. No. ¿Cómo que no? Se impone. Vamos. Para eso nos hemos dado unas normas entre todos, porque si no estaríamos a golpes. ¿Qué carajo? Seguiríamos a golpes. Nos hemos dado unas normas que consagran la mentira por voluntad de la mayoría de izquierdas. Por mayoría en el Congreso de los Diputados, que se nos olvida, es que se olvida cómo se hacen las cosas y cómo se realiza también en los ayuntamientos. No es imposición dictatorial de Carmena ni dada Colau. ¿Cómo que no? No, se aprueba en un pleno al ayuntamiento. Y recuerdo también que España tiene no sé cómo llamarlo, el asqueroso honor de, en una guerra civil, fuimos los primeros en bombardear a la población civil. Y eso se hizo. Cádiz, el Frente Popular. Guernica, Alicante, no. población huyendo y se bombardea, Anita, Cabra. Estos son algunos de los militares que están la aviación ahí. roja en Cabra, el mercado, mujeres y Ahí niños. Ahí está. Muchos más muertos que en Guernica. Esa es la verdad. Mira, Esa es 17 de julio del 36, la aviación republicana bombardeando el norte de África, las mezquitas. Civiles, inocentes, huyendo y se les bombardea. ¡Oh, pobrecitos! Mujeres y niños huyendo. Pero si los primeros en bombardear poblaciones civiles fueron los rojos, coño. Los rojos. No es cierto. ¿Cómo que no? Hombre, Vamos. Bueno, ¿dónde están los ejemplos? Vamos, a ver, Pío. Bueno, vamos a ver. Yo he calificado la ley de memoria histórica como la ley del miedo y de la mentira y de la patraña. No. Del miedo, en primer lugar, aparte de que, para que lo sepa esta señora, que no sé, parece que no tiene ni idea de las cosas, más que propaganda. No, yo perdona, califico su propaganda. Franco prohibió los bombardeos sobre población civil. Los rojos se jactaban de sus bombardeos en Oviedo, en montones de sitios. Tiene una visión así. No, perdona, eso está demostrado y escrito. Aparte de eso, lo bombardearon los rojos. La cuestión es esta. No, fue los alemanes. Hace 20 años, la versión izquierdista, con el apoyo del PP, por cierto, era prácticamente imbatible. En toda España nadie se atrevía a oponerse. Saqué los orígenes de la guerra civil sobre la insurrección de Asturias, que probaba que las cosas no eran como venían diciendo casi todos. Luego saqué los mitos de la guerra civil, en que exponía todos los mitos que ha creado la izquierda sobre la guerra civil y que no quedaban desarticulados. Aquellos libros tuvieron mucha importancia porque se vendieron muchísimo y porque además fueron creando un nuevo estado de opinión en muchísima gente. Para oponerse a ese estado de opinión han inventado la ley de memoria histórica. Si la versión que da la ley de memoria histórica fuera cierta, aún así sería una ley totalitaria, porque en ninguna democracia se dice a la gente lo que tiene que creer sobre el pasado. Pero aparte de eso, aparte de ser totalitaria, es falsa, porque en un debate democrático y abierto de historiadores, no de politicastros que están ahí de cualquier manera, de historiadores, no podría sostenerse. Es la ley del miedo y de la patraña. Es la ley del miedo porque además... La de la dignidad. No, señor, porque además... La de la dignidad, vuelta a la dignidad. No. Es la ley del miedo porque no se puede sostener de ninguna manera, en un debate. Aquí en este libro expongo algunas cosas que ustedes tratan siempre de ocultar o de desviar. El Frente Popular, insisto, fue una alianza violenta y golpista
Golpista, a sí mismo. Comunistas, Golpista a sí mismo. de comunistas, no, contra A la sí República, mismo. golpista Claro, contra la parados, República. ¿y quién paró esos contra golpes? La República. No, Es que a usted se le olvida, no. a usted se le olvida. Los Por golpes, favor. los golpes. No, mandado por el gobierno. El gobierno. Mandado por el gobierno. Pero no por el gobierno. Pero no, vamos, parado pero por el vamos, gobierno. oiga, que bueno, se os olvida perdone. la historia. Oye, se os perdonad, olvida. Sí, perdonad, no, a ver, sí. el gobierno era el gobierno de derecha Republicano, que de había derecha republicano. no, que había ganado La las República. elecciones, que había ganado las No elecciones dictadura. contra el Frente Popular que había entonces en ciernes, que eran los socialistas y los separatistas catalanes, como ahora mismo estamos otra vez con sus historias poniendo en peligro la democracia. La ley de memoria histórica es antidemocrática y está hecha porque no se puede sostener su versión en un debate. Y además están amenazando ya con multas y cárcel a quienes no estén de acuerdo con esas patrañas. Claro, es lo que tiene no cumplir Esa es la ley. cuestión. Es lo que tiene no cumplir Es lo que la estamos ley. hablando hoy, la una ley de ley- memoria La histórica. ley tiene Una eso. democracia con leyes venga. antidemocráticas no es No, una aprobadas en democracia. el Congreso. Es lo mismo, sí, es Sí, igual. sí. No, es que a usted perdona, le da igual, pero a mí el no. Frente Popular, sí, A mí sí. hay cosas en El el que Frente se Popular, aprueban en el Congreso que no me gustan, no, pero no, no, por eso no, digo que no son democráticas. No, un Congreso que aprueba leyes totalitarias No, ya no es señor. democrático. Una se cosa que se deslegitima. aprueba en el Congreso no es totalitario. No, Parece que los sí, conceptos los tiene sí, muy equivocados. sí. La ley Muy es equivocados. totalitaria. La ley es No, totalitaria. muy equivocados. En ninguna Revise democracia, sus conceptos, en ninguna porque así es muy difícil Mire, escribir en Corea un del libro. Norte, en Corea del Nada. Norte o en Venezuela se pueden Sí, hacer sí. leyes así. Nada. En España no. No se puede Nada. obligar a la gente a creer una versión de la Revise historia. sus De ninguna conceptos manera. porque es muy Bueno, vamos muy a ver, difícil. ya, vamos a ver. Alberto, quizá la ley de memoria histórica estaría mejor entendida si además de retirar la estatua ecuestre de Franco de nuevos ministerios, se hubiera retirado también la estatua de Largo Caballero que sigue en nuevos ministerios. Yo creo que no es una cuestión de cambiarla, sino de leerla. O sea, si uno se lee la ley de memoria histórica, no hay ningún componente ni político, ni de cambiar la historia, ni siquiera determina una verdad. No dice, pero no no dice dice- Indalecio Prieto es bueno y por lo tanto los rojos eran los buenos. No, dice, hágase una revisión de todo lo que ocurrió de la manera más objetiva y neutra posible. Usted necesita lo obvio, usted necesita dinero para sacar a investigar dónde está su familiar muerto, lo tiene. Indistintamente el bando, ni siquiera dice, oiga, el dinero va para uno o para otro. O sea, yo creo que la ley de memoria histórica hay que leérsela. La prueba evidente, no sé si Indalecio Prieto, pero la retirada de las placas de la Almudena de todos los muertos republicanos atiende a esa ley de memoria histórica y a mí me parece el mismo propósito que borrar alguno de los nombres. Por lo tanto, no es la ley como tal, de verdad, la ley uno se la lee. Incluso la persona más de derechas del mundo puede hacer sus derechos valer con esa ley, por eso no es totalitaria, porque ampara incluso a los dos extremos más grandes que puede haber de ese recorrido histórico de España, se le ampara a que esté protegido y dignificado, no pone nombres de unos ni de otros. Ahora, que luego la aplicación, sí, efectivamente, que tenemos unos políticos con ciertas incapacidades para aplicar una serie de leyes y que las utilizan en su beneficio propio, bueno, pues Sí, bienvenidos eso- a España. eso parece. Y quizá otro de los problemas Le voy que a poner tiene la un ley de detalle- memoria un histórica detalle de es la que ley. al margen de lo que pretende legislar con relación a la guerra civil o a la etapa franquista, ya hemos visto antes ese enconamiento contra la institución militar, pero hemos visto también la cristianofobia que se ha desatado también en ocasiones argumentando en aplicación de la ley de memoria histórica. Así que pequeña pausa y entramos en este asunto, pero antes les recuerdo la pregunta que les planteamos. ¿Ustedes creen que tal como está redactada la ley de memoria histórica es sectaria o es justa? Si creen que es sectaria, 905 80 81 40. Si creen que es justa, 905 80 81 41. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono.
Me gusta mucho el número. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. Tal como está redactada, la Ley de Memoria Histórica, ¿es justa o es sectaria? Si ustedes creen que es sectaria, 905 80 81 40. Si creen que es justa, 905 80 81 41. La verdad es que esta Ley de Memoria Histórica ha tenido varias víctimas colaterales. No únicamente el ataque a la institución militar, como les comentábamos antes, sino también a la religión católica. Manuela Carmena, cuando era alcaldesa de Madrid, también tuvo que recular cuando decidió retirar el monumento a los mártires de la Sacramental de San Isidro. En 1943, la dirección del cementerio de San Isidro decidió homenajear a aquellas personas
personas que fueron fusiladas durante la Guerra Civil por los republicanos simplemente por ser católicos, ir a misa o relacionarles con el bando nacional. De esta manera se instaló una cruz de los caídos junto a la entrada al cementerio. La cruz está insertada en la pared junto a 2 coronas de guirnalda de piedra. Anteriormente, en la base de la cruz se podía leer: ofrenda de la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro a los gloriosos mártires que en estos lugares fueron sacrificados por Dios y por España, años 1936-1939. La alcaldesa tampoco tenía competencia para tocar esa placa. En fin, y así las cosas, la profanación de templos y las agresiones contra la libertad religiosa de los católicos se ha vuelto algo habitual. Incluso manifestaciones que dicen ser de carácter feminista se convierten en ataques laicistas. Lo ha demostrado Femen con la profanación de lugares santos y eslóganes como fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios o vamos a quemar la conferencia episcopal. Es el tipo de eslóganes que estuvieron coreando las activistas que asaltaron la capilla de la Complutense el 10 de marzo de 2011. En esa acción participó Rita Maestre, la que fue concejal portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena y ahora mano derecha de Íñigo Errejón, que se quedó en sujetador para entrar en el recinto. Rita Maestre, que finalmente fue absuelta por la Audiencia Provincial de un delito de ofensas a los sentimientos religiosos por el que había sido condenada previamente por otro tribunal, bueno, pues quedó en el tribunal demostrada su participación, ahí la vemos en esas imágenes, y el fallo admitió que pudo ser irrespetuosa, pero no fue condenada por profanación, ya que en el juicio dijo que no recordaba nada acerca de las consignas como el Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas o arderéis como en el 36. ¿Sabe usted qué se dijo allí contra el Vaticano poder clitoriano? Vamos a quemar la conferencia episcopal, el Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas, arderéis como en el 36, sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios. ¿Eso lo escuchó usted que se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo. Bueno, dice que no recuerda la literalidad de lo que ahí se oyó, pero nosotros tal vez podamos recordarlo. Van en bolas ahora. Vais a cagar, voy a organizar uno. ¡Poder vitoriano! ¡Contra el Vaticano! ¡Poder vitoriano! ¡Contra el Vaticano! ¡Poder vitoriano! ¡Y más bolas chinas! ¡Menos rosarios! ¡Y más bolas chinas! ¡Menos rosarios! ¡Y más bolas chinas! Joder, Paula. Lo grabas. Bueno, ahí hemos visto a Rita Maestre con ese ataque a la Complutense que fue bastante conocido. Pero ¿por qué esta mezcla también entre memoria histórica, ejército, religión, ataques laicistas y anticlericales en general? Eso de quemar la conferencia episcopal pues, no podría no ser mala idea, ¿no? Bueno, si usted es partidario... Después de lo que están haciendo, pues, creo que están últimamente con la Pachamama y cosas así, ¿no? Pero ¿por qué esta cristianofobia se viene a mezclar en todo el tema del que estamos hablando? Porque la guerra se hizo por Dios y por España. O sea, la guerra en realidad se hizo por la unidad de España, por el mantenimiento de la cultura cristiana, por el mantenimiento de la propiedad privada, por el mantenimiento de la familia. Eso fue por lo que se hizo, fue lo que se jugaba en la guerra, porque el Frente Popular era justamente todo lo contrario. El Frente Popular, que se hizo, insisto, mediante el golpe que fue la falsificación de las elecciones, la destrucción de la legalidad, etcétera, ¿no?, en medio de una verdadera orgía de asesinatos y de incendios, pues yo recuerdo Stanley Payne decía, hombre, realmente el alzamiento estuvo mucho más justificado que cualquier alzamiento que haya habido en los países anglosajones, empezando por el de USA. O sea, la situación en USA no era ni remotamente tan grave como la que había aquí con el Frente Popular, ¿eh? Entonces, esto es el núcleo de la cuestión. De todas maneras, aquí en la Ley de Memoria Histórica, que yo me la he leído, pues claro, es un monumento de hipocresía, porque habla como si fuera para todos, pero inmediatamente introduce la cuestión de las libertades como si el Frente Popular defendiera las libertades, como si los separatistas y los comunistas socialistas defendieran las libertades. Y tiene cosas tan curiosas, como una recompensa, vamos a llamarla así,
de más de 100.000 euros a familiares de quienes hubieran muerto defendiendo la democracia, o las libertades, no sé cómo lo dice, ¿Dónde? a partir de 1968. Yo no he leído A partir de nada. 1968 es cuando la ETA empieza a asesinar. Y esos son los defensores de las libertades en el espíritu de esa ley. No, lean la ley porque veo que no la han leído. Veo que no la han leído. No, es que no pone Que les- nada o sea, referente. la interpretación No lo del pone. espíritu de la ley que es para premiar a los terroristas de ETA, hombre, la verdad es que está muy Javier, pillada. claro Hay que sí. reconocer. Los O sea, llama- enhorabuena, los pero llama viene defen- muy de los lado. únicos. Después del 68 no hubo nadie que defendiera aquí la democracia y los que empezaron a asesinar y que murieron fueron la ETA. De todas Y maneras- perdona un momento, Sí, Javier, sí. No, está a ver bien, si tienes vamos. ocasión de poner, aunque sea en otro momento, esos artículos de la ley para que queden claros. Pues tendré que buscarlos para comprobar efectivamente. Está así. Sí, fíjate que es una ley muy escueta y justamente viene algo que no es tan escueta, es Como bastante bien ha detallado. señalado Es Pío, bastante efectivamente, habla de las libertades. Entonces, claro, desde el punto de vista de Pío Moa, no existían las libertades en un lado, pero es desde el punto de vista de Pío Moa. Pero la ley, como bien has dicho, es lo suficientemente genérica para que no determine quién es lo correcto y quién no. Yo me podría cabrear. Yo, en vez de valorar la objetividad y la neutralidad de la ley, podría hacer lo mismo. Podría decir, pero ¿cómo se atreven a poner que pueden buscar a sus muertos los nacionales si fueron unos golpistas contra la libertad? Pero no tengo esa capacidad de inventarme a mí mismo de una manera negativa, sino que agradezco que se pueda hacer una... Fíjate, la palabra no me gusta, una revisión, una valoración de lo ocurrido de manera objetiva. Es que fíjate, es que la ley, No es claro, objetiva. afortunadamente no deja contento a Ya, de nadie. todas las maneras- Porque No es si le objetiva. preguntamos a la izquierda más izquierda de este país qué piensan de la ley de memoria histórica, te dicen que es una cosa muy blandita porque reconoce la existencia democrática de otras personas. Por lo tanto, la ley es en sí misma positiva. No. ¿Por qué? Porque permite que a usted le parezca mal y a los otros más. Y Exacto. mientras tanto, los familiares que quieren sacar a sus muertos de sus cunetas, sea quien sea, Ese pueden no es el hacerlo. problema. Sobre Eso es un todo- éxito. No es el Sobre problema. todo- Eso un voy a éxito. explicar por qué no Más es el allá de las problema. interpretaciones. No es el Ahora, problema. que yo entiendo, señalando a la Iglesia, es obvio, por centrar el tema, es obvio que la Iglesia en su momento defendiera, una cuestión de supervivencia casi pecuniaria, monetaria, la propiedad suya, sus cosas, No, su no, estatus, monetaria no. hasta el punto Su de vida, que vida. hoy... Pero esa es la Su diferencia, vida. esa es la diferencia. Su vida. Que desde No, entonces su- la su Iglesia pecuniaria, Católica ¿no? lleva mucho tiempo queriendo limpiarse ese lastre de franquismo, mientras No. que hay otros, y yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que en esta mesa se trate de defender y justificar los restos del franquismo por motivos evidentes, pero la Iglesia, en cambio, lleva mucho tiempo dándose cuenta del error que supuso tratar a un dictador como una persona que mereciera sus respetos. Vamos a ver. Por lo tanto, vamos a cometió ver. sus La errores, Iglesia no. y esos errores cometidos son los que buena parte de la sociedad española le echa en cara, y le echa en cara con motivo, porque fue un error clamoroso. Que hay 13, Por lo tanto, hay 13 obispos asesinados. Esos datos son indiscutibles. Hay 10.000 curas, monjas, en términos redondos, asesinados. Sí. Hay diócesis algunos donde el clero incluso, desapareció. algunos incluso por los propios nacionales. Por cierto, Asesinados porque consideraron que no eran en la exactamente de la Cataluña pureza republicana, necesaria. en la Cataluña republicana no Por lo tanto, asesinaban a los ojo, sacerdotes cuidado. independentistas. Masones. Sí, ¿Eh? pero Me de asombra, todas las maneras me le, deja le- asombrado, le digo, me la deja ley asombrado. la ley de memoria histórica tiene 22 artículos. Los tengo aquí, Bien. los articulados. búscalo no, de- no hay ninguno que mencione recompensa económica. Nada, y menos a más ETA. 11 disposiciones. Es muy Sí, corta. Le indemnizaciones, aseguro, llámale como quieras. que es una ley, además no puede ser sectaria no. en el momento en que dicen lo que ha comentado antes Alberto. Nosotros somos los buenos, son los No, malos. Se reconocen sí, a todas las sí. víctimas. No, todas no, las no. víctimas. No dice nada. No dicen víctimas rojas, sí. No. Víctimas nacionales, mira, no. mira, Es que, de verdad, mira, es que hay que que, no invito, es- por que favor, no es televidentes, consigan la ley y podrán eso es leerla lo que yo claramente quiero. Un cuáles son historiador, los 22 un historiador debería artículos. estar La ley- encantado con la ley de memoria histórica porque No, le permite hacer no, un relato como quiera, no, literal, de lo ocurrido no con los es hechos. verdad, Otra no cosa es es verdad. que hay historiadores que Perdona, prefieren oye, imponer una verdad, oye, pero la ley de perdona, memoria abre. perdona, La ley de memoria histórica perdona. abre y dice, No es investigue así. usted No, lo que no, quiera. estás inventando Saque a la las luz, cosas. saque a la luz lo que necesite usted Pero sacar vamos a la a ver. luz. Haga un relato de lo ocurrido, no un relato de partes, sino un relato de hechos. Que no Y eso es una verdad, maravilla, eso que es una no maravilla. es nada de eso. La ley de memoria histórica. Eso es lo que pone la ley. Otra cosa es Lo que pone en la el ley de espíritu memoria que usted interprete, histórica. pero no tiene nada que ver el espíritu con la ley. No, señor. Claro. Entonces, No, ¿por qué señor. se La ley de condena? memoria histórica es una ley
para deslegitimar el franquismo. Pues no. Sí, no, de arriba abajo. Que el franquismo se da aludido que no, por la historia. No, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que los hechos dejan en vergüenza al franquismo. Pero no es culpa de la ley de memoria histórica, es culpa del franquismo. Que salen a la luz los asesinados, pero no es culpa de los asesinados, es culpa del asesino. La historia es muy dura y hay gente que la quiere tapar por motivos obvios. Y una ley que permite que la historia se escriba y que se relate como es, pues molesta a quienes la historia les pone en un mal lugar. Mira, es evidente que a quienes están en mal lugar en un debate racional, el Frente Popular son los que ustedes están defendiendo. Es el Partido Socialista. No el Partido Socialista es el partido más asesino y ladrón que ha habido en la historia de España. Tiene una historia criminal y eso perdona. Yo no propongo en absoluto que se haga una ley diciendo estas cosas. Esto debe ser cosa del debate histórico. En ninguna democracia se hace una ley, incluso aunque defendiera una versión correcta. O sea, ninguna democracia es una ley para decir que Cristóbal Colón defendió América, o se descubrió América. Es que eso es la clave, no pone ninguna verdad. La ley, esa ley sobra. No pone ninguna verdad. No, esa ley no pone ninguna verdad. Esto es lo correcto. Por supuesto que no dice ninguna verdad. Que habla de las víctimas, señor Moa, no que habla de las víctimas, de todas las víctimas. Léase la ley. Que no, que la he leído. No se la ha leído. Y es pura hipocresía. No se la ha leído. No se la ha leído y en el momento que mete un dato falso. O sea, el momento en que cuela la idea de que hubo un bando que defendía la libertad y que hubo gente que murió por la libertad. Democracia, dictadura, ya le digo yo que los conceptos hay que revisarlos. La dictadura derrotó al comunismo, que era muchísimo peor que todo lo que ha podido. Derrotó al comunismo y mantuvo la unidad de España, que está tratando... Perdona, que la ley... Los conceptos, democracia, dictadura. Y defendió... ¿Stalin no fue derrotado en España por Franco? ¿Stalin estaba aquí? ¿Stalin no fue ¿Estaba en derrotado España? Tenía que estar aquí. Tenía que estar aquí. Hitler también. Entonces Hitler venció en España. Si hubieras estado Stalin aquí, ganaba. ¿Hitler venció en España? Te lo aseguro. ¿Hitler venció en España? ¿Pero qué pregunta ¿Hitler tan venció en infantil? España? No. Pues por lo mismo Stalin tampoco. Pues Stalin tampoco. Pero bueno, bueno, pues Stalin tampoco, Eduardo. Pero el grado de infantilismo mire usted, cuando Hitler apoyó a Franco, no había cometido ningún genocidio. Cuando Stalin no solo apoyó, sino que de hecho dirigió al Frente Popular... Y los cristales rotos. Sí, pero eso no era era chiquilladas. Infantilismo. Comparado con Stalin eso no es era infantilismo, nada. perdón. Comparado con Stalin no era nada. Infantilismo es no dejarse hablar unos a otros. Quiero escucharles a todos. En aquel momento. Es que es una mezcolanza de cosas. La ley de memoria histórica es un intento de decir a los españoles lo que fue la historia. Y el señor Sotillos lo está diciendo cuando dice, claro, es que si el franquismo se condenaba a sí mismo por lo que dice, oye, lo has condenado a la ley de memoria. Esa es la versión que defiende la ley de memoria histórica, que no es neutra, que no es neutra. ¿La historia relata cómo fue el franquismo? Mira, pues a los que defendéis el franquismo os debería estar muy relajados diciendo, pues la historia definirá este gran periodo de paz. Pero como no fue un periodo de paz, se le va a introducir un nuevo desarrollo a la ley de memoria histórica. Pues esa lo tan equilibrada analizaremos. que dices lo analizaremos, Eduardo. Tan Dudua, tan factoría Walt Disney, tan esencial, que vamos a acabar dándonos besitos todos. Pues debería. La ley de memoria histórica, ¿no? Qué asco, por Dios. Eso es buenísimo. Qué asco. Yo hay gente a la que me repugnaría besar. Da una alegría, pero a los que tú quieras besar, a los que tú quieras besar, Eduardo. Bien, eso es fenomenal. Pues se le va a introducir un desarrollo más a la ley de memoria histórica en virtud del cual todo aquel que haga no exaltación del franquismo, sino que cuente lo que Pío Moa cuenta, por ejemplo, y otros muchos historiadores cuentan sobre las bondades del franquismo, los logros del franquismo, no hay ningún problema de eso. Será severamente multado e incluso, si es reincidente, encarcelado. Ahí estaremos. Y esto lo ha dicho Pedro Sánchez. Y esto lo ha dicho Eduardo. la ágrafa de su vicepresidenta, Carmen Calvo. Y esto lo ha dicho la señorita de Neguri, la multimillonaria, que escaquea sus posesiones, que cuando la ley, CELA, sea eso, que el otro día decía que los padres no tienen libertad para elegir el centro en el que quieren educar a sus hijos. ¿Que qué coño es eso de que un padre pueda elegir libremente dónde educa a sus hijos? Un momento de orden, por favor. Don Eduardo, haga el favor, ya, vale.
Les voy a proponer un cierre final. Les voy a dejar un minuto a cada uno para que me digan lo que es la memoria histórica. Les voy a pedir que respeten el minuto del otro. No se interrumpan, por favor. Cuando pase el minuto trataré de cortar al que esté en utilización de la palabra de la mejor manera que yo pueda. Vamos a tratar de intentarlo. Don Pío, si le dedico el minuto final, ¿cómo me definiría usted la ley de memoria histórica o todo este debate que hemos tenido y cómo querría usted acabarlo? Es una ley totalitaria que intentan desarrollar ahora con una ley multando y metiendo a la cárcel a quienes no piensen lo que la ley de memoria histórica dice sobre la historia. En ninguna democracia se hace una ley, incluso aunque fuera correcta, aunque la versión fuera correcta, para una ley para que la gente piense lo que quiera sobre el pasado. Lo que es necesario es un debate real sobre el pasado. Yo en este libro lo propongo, para que se explique lo que fue la guerra y por qué perdieron unos y ganaron otros, y lo que fue el Frente Popular. Porque el Frente Popular fue una alianza, insisto, de separatistas y totalitarios, básicamente, con una criminalidad extraordinaria. El único genocidio que hubo en la guerra fue el que hizo el Frente Popular contra la cultura cristiana, el único genocidio. Todo lo demás son invenciones, porque las cifras que dan los de la memoria histórica son completamente inventadas y exageradas. Entonces, creo que es necesario un debate racional, un debate sin amenazas de multas ni de cárcel, que es lo que pretenden estas Muchas gracias. Señor Sotillos, su minuto. Pues yo creo que hay un espacio que es el fundamental, que es el de la convivencia, el del respeto y el de llegar a acuerdos y concordia. Yo creo que ese es el que podemos seguramente trabajar. Y como ese periodo, y voy a ser lo suficientemente justo para que todos estemos representados, sea amplio desde el Frente Popular hasta el franquismo, todo incluido, todo ese periodo de la historia de España, fue lo suficientemente desastroso y acumuló una serie de errores tan grandes que cuanto más detallado tengamos relatado el proceso de todos los desastres que se cometieron, nos permitirá evitar repetir los errores de nuevo ahora en la historia. Por lo tanto, creo que la ley de memoria histórica, que podría ser muchísimo más detallada, mucho más perfecta en sus términos y desde luego mucho mejor aplicada con unos políticos a los que votáramos y nombráramos con una capacidad de interpretación de las leyes mejor, pues estaríamos todos más de acuerdo. Pero mientras eso ocurra, lo que no podemos es pensar que la verdad que nosotros tenemos personal es la que se debe de imponer, ni por un lado ni por el otro. ¿Por qué? Porque la historia de España es de las mejores del mundo. Entonces, si hemos tenido un periodo negro, analicémoslo y no lo repitamos, y volvamos a ser grandes. Gracias, señor Sotillos. Don Eduardo García Serrano. Bueno, la ley de memoria histórica que se está aplicando con fruición y que después de ese nuevo desarrollo que ya ha anunciado Pedro Sánchez que se le va a dar, se va a aplicar todavía con más ferocidad, resulta que los mismos que la están aplicando se niegan a cumplir el mandamiento del Parlamento Europeo de hace 2 meses, en virtud del cual deben ser borrados de los espacios públicos, de los países, de las ciudades, de los pueblos y de las aldeas de la Unión Europea, los nombres de los líderes comunistas, porque esa resolución equipara el comunismo con el nazismo. Bueno, pues Pedro Sánchez y su caterva de botarates no oyen, están sordos, del oído izquierdo no oyen, y cuando les ha venido esa orden del Parlamento Europeo, se afanan en la ley de memoria histórica española, pero no en cumplir la orden de borrar hasta la última huella de los asesinos comunistas que tienen plazas, calles y estatuas en Madrid y en el resto de las ciudades de España. Para terminar, la ley de memoria histórica lobotomiza a los españoles del siglo XXI, haciéndoles ver que los nacionales eran malos, malísimos, satánicos, y los rojos eran buenos, buenísimos, arcangélicos. Voy a terminar con una cita. Venga. De un escritor que no es mi padre, al que también la ley de memoria histórica ha borrado. Mientras quede un falangista en el Guadarrama, un requete en Navarra y un cadete en Toledo, España no morirá. José María Pemán. Gracias, don Eduardo. Doña Ana, su minuto. La ley de memoria histórica es una ley de reparación, de dignidad, por todas aquellas víctimas que murieron en la guerra civil, sean de un bando u otro, españoles que murieron en la guerra civil, una guerra fratricida, y los españoles que murieron después en una dictadura,
que murieron muchísimos más que en el frente. Entonces es un una ley que repara sus nombres y su dignidad. Y a su estoy en mi... Por favor. Porque yo he tolerado su discurso, así que me va a tolerar el mismo. ¿Lo ve como no sabe vivir en democracia? Está Venga, claro. por favor. Entonces, esta ley es lo que permite. Y habla de las víctimas y de los españoles. No hablan, Eduardo, lo siento, ni de rojos ni de azules. Habla de la reparación. Habla de la reparación. Y estamos en democracia, y insisto, y se ha aprobado en el Parlamento, con amplia mayoría. Y este es el ordenamiento jurídico que nos damos a través de nuestros representantes legales. Y respecto a la legalidad, no sé yo si entonces el señor Pío Moa, el 23 de febrero, por unos desórdenes, tal como estaba la situación política española, y con ETA amenazando, eso justificaba un golpe militar. Yo creo que la violencia nunca es legítima para poder imponer unas ideas. Gracias, doña Ana. Todas las democracias nacieron de guerras civiles y violencias, por si no lo saben, empezando por la de USA. A ver si nos dejamos de esa demagogia y esa palabrería con la que se encubre el crimen. Vamos a completar ronda con don Guillermo Rocafort, por favor. Muy bien, pues yo creo que con esta ley de la memoria histórica se trata de tapar hechos importantes del pasado, y voy a citar simplemente unos pocos. Por ejemplo, cuando murió Franco en España, la deuda pública era el 7,5%, ahora mismo es el 100%. Cuando murió Franco en España había pleno empleo, ahora mismo el empleo es desolador. Cuando murió Franco el crecimiento económico era de 2 dígitos, ahora mismo es terrible. Digamos, y además una cosa muy importante, cuando Franco creó 4,5 millones de viviendas sociales. Y hemos visto en la última década cómo esas viviendas sociales se han vendido a los fondos buitre. No se conoce un solo desahucio cometido contra españoles por situaciones de impagos en aquel régimen. Tan malo no debía de ser cuando no se produjeron esos desahucios que hemos visto. Yo creo que con esta ley se intenta tapar ese pasado y se crea y sembrar odio y discordia y engañar a las nuevas generaciones, porque hace falta coger los libros de nuestros hijos, de nuestros sobrinos y ver la cantidad de falsedades que se realizan. Y en última instancia, y lo hilo con otro argumentario, yo creo que aquí estamos ante una nueva industria subvencionada, en la cual se están utilizando a estas personas, que estoy de acuerdo que legítimamente tienen derecho a encontrar a sus antepasados caídos, pero se está creando una industria para que este aparataje político viva del momio y generar un electoralismo con el cual ganar elecciones. Pero si hay partida cero de presupuesto, ¿qué chiringuito? Como ven ustedes, el tema de la ley de memoria histórica levanta pasiones y hasta es difícil de moderar un encuentro. Tendremos ocasión de volver sobre ella. Vamos en primer lugar a ver, les hemos preguntado esta noche, tal como está redactada la ley de memoria histórica, en su opinión, si es justa o es sectaria, y a estas horas nos habían contestado que es sectaria, la consideran un 87%, pero un 13% la consideran justa. Los teléfonos siguen abiertos por si ustedes desean seguir votando al respecto. Y la verdad es que si nos tenemos que comprometer a abordar nuevamente este tipo de cuestiones, vamos a ver si conseguimos ordenarlo un poquito mejor para que el debate pueda fluir sin que en ocasiones haya un gallinero que impida que nos oigamos con claridad. Don Alberto Sotillos, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Viva España. Muchas gracias, viva siempre, claro que sí, viva España. Ana Ruiz, gracias por habernos acompañado también. Gracias. Don Guillermo Rocafort, muchas gracias por estar con nosotros. Don Eduardo García Serrano, muchas gracias por haber venido hasta su casa. Y como Alberto ha dicho viva España, déjame completarlo con arriba España. Y don Pío Moa. Vox ha obligado a los socialistas a hablar de España y al PP. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes. Nos despedimos, no se vayan lejos, sigan con nuestra programación y nos vemos nuevamente mañana en una nueva edición de Los Intocables.